Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato y dentro del tema de fuerzas, la dinámica del péndulo simple. Dicen los libros de historia de la ciencia que durante un oficio religioso, Galileo observó que el período de oscilación de una lámpara no dependía de la amplitud de la oscilación. Independientemente de si oscilaba más o menos ampliamente, el tiempo que invertía en describir una oscilación completa siempre era el mismo. El modelo que describe esta circunstancia es lo que se denomina el péndulo simple. Es un dispositivo ideal que consta de una masa que cuelga de un punto fijo mediante un hilo de longitud constante y masa despreciable, de manera que oscila a un lado y a otro de una posición de equilibrio en un plano vertical. Sobre esta partícula actúa el peso y la tensión de la cuerda que no está dibujada en la figura. Este peso lo vamos a descomponer en una componente que actúa en la dirección de la tensión, que llamaremos componente del peso perpendicular al desplazamiento. Esta componente se anulará con la tensión, y una componente paralela a la dirección del desplazamiento, tangente a la trayectoria, por tanto. La componente responsable del movimiento es la componente paralela. Observa que se trata de este lado del paralelogramo, que es igual al lado opuesto, al cateto opuesto, al ángulo φ. Por tanto, estaremos ante la hipotenusa que multiplica al seno del ángulo φ. Cuando trabajamos con ángulos muy pequeños, podemos aproximar el valor del seno del ángulo φ al valor del propio ángulo φ. Esto ocurre cuando trabajamos con ángulos muy pequeños expresados en radianes. Esta es una igualdad muy común que se estudia cuando se aborda en matemáticas el tema de límites de funciones. Si no lo has visto, lo verás en breve a lo largo de este curso en la asignatura de matemáticas. Cuando sustituimos el valor del seno por el valor del ángulo, tenemos mg por φ. Pero es que el ángulo φ, cuando se expresa en radianes, es la longitud del arco recorrido dividido la longitud del radio. El radio de la trayectoria es la longitud L del hilo, y la longitud del arco la caracterizaremos como S. Por tanto, si S es la longitud del arco y dividimos entre la longitud del hilo, obtenemos el ángulo expresado en radianes. De este modo, podemos escribir la fuerza como mg por el cociente del arco dividido la longitud del hilo. Además, si seguimos pensando en que el ángulo es muy pequeño, esto exige trabajar con desplazamientos muy cortos, podemos considerar que la longitud del arco, que es una curva, se puede aproximar a la longitud de la cuerda. Es decir, si medimos desde el punto inferior la longitud a lo largo de la curva, siendo esta muy pequeña, podemos identificarla como un segmento de recta. Será I el desplazamiento que se produce horizontalmente. De este modo, escribiremos la fuerza como mg partido por L multiplicado por I. Tal como hemos indicado, para ángulos muy pequeños, la longitud del arco S es igual a la longitud de la cuerda I. Además, añadiremos otro elemento. Cuando el sentido del desplazamiento se produce hacia la derecha del punto más bajo de la trayectoria del punto de equilibrio, la fuerza opera hacia la izquierda, y al revés, cuando el desplazamiento se produce hacia la izquierda, la fuerza opera hacia la derecha. Es decir, que podemos concluir que la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos contrarios, de manera que añadiríamos un signo menos para caracterizar precisamente el cambio de orientación de F con respecto a I. Si a continuación comparamos nuestra expresión con la ley de Hooke, podemos concluir que el movimiento del péndulo simple en las condiciones que hemos establecido, es decir, desplazamientos muy pequeños con respecto al punto de equilibrio, va a cumplir la ley de Hooke, de manera que la constante sería mg partido la longitud del hilo. Si tenemos en cuenta que en la ley de Hooke la constante es m omega al cuadrado, teniendo en cuenta que la pulsación es 2π partido t, sustituyendo e identificando los términos,
Una vez simplificada la masa, podemos concluir que el período de oscilación del péndulo es 2pi por la raíz cuadrada de L, la longitud del hilo, dividido el valor de la aceleración de la gravedad. A continuación analizaremos una aplicación de la utilización del péndulo para determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad. Vamos a colgar una masa utilizando hilos de distintas longitudes para medir el período correspondiente a cada una de las longitudes. El período, 2pi por la raíz cuadrada de L partido g, nos permitirá calcular el valor de la aceleración de la gravedad, 4pi cuadrado L dividido t cuadrado. Para ello tomaremos las distintas longitudes de los hilos, construiremos el péndulo con cada una de las longitudes y mediremos el período para cada una de ellas. Tendremos una serie de parejas de valores, longitud y período, que de acuerdo con la ecuación que acabamos de establecer, nos permitirá calcular el valor de la aceleración de la gravedad para cada pareja. Con lo cual, tenemos tantos valores de la aceleración de la gravedad como péndulos hayamos construido. A partir de aquí, buscaremos el valor medio de la aceleración de la gravedad, que será el valor más probable de esa magnitud en el lugar de trabajo, y a continuación necesitamos estimar la incertidumbre del valor medido. Para ello nos serviremos bien de la desviación media para expresar el valor de la magnitud como la media más menos esa desviación, o bien de la desviación típica para hacer lo propio con esta forma alternativa de expresar la desviación. Analizaremos el siguiente ejemplo. Un grupo de prácticas utiliza péndulos de distintas longitudes y mide el tiempo invertido en 20 oscilaciones para cada uno de ellos. Los resultados en nuestra tabla. Las longitudes son las que aparecen ahí y el tiempo invertido para esas 20 oscilaciones también aparece reflejado en la tabla. Calcularemos el período dividiendo esos tiempos entre 20. De este modo tenemos las parejas longitud-período. Podemos calcular el valor de la aceleración de la gravedad en cada caso, que aparece ahora en la tabla. De este modo buscaremos la media de los valores de g, será el valor más probable para esta magnitud, 9,776. Pero de momento no conocemos la incertidumbre de este valor, no sabemos cuáles de las cifras que estén indicadas son correctas y cuáles no. Para ello, buscaremos la desviación media respetando las cifras que hemos determinado para el cálculo de la media aritmética. Así, obtenemos el valor 0,0568. Lo que nos indica este valor es que la primera cifra en la que aparecen desviaciones es la posición correspondiente al 5, es decir, las centésimas. Por tanto, a partir de esa posición, sabemos que las cifras indicadas no van a ser exactas. De este modo, redondeamos la desviación media en esa segunda posición decimal. Una vez redondeada, ten en cuenta que la siguiente cifra es un 6, por tanto, a 5 sumamos una unidad y una vez identificada la cifra en la cual el valor de la media pierde fiabilidad, redondeamos esa media en la misma posición decimal, es decir, en las centésimas, para obtener el valor de la aceleración de la gravedad, 9,78 más menos 0,06 metros por segundo al cuadrado. La foto que vemos fue grabada en la Casa de las Ciencias de La Coruña. Consiste en un dispositivo que consta de una serie de péndulos de longitudes diferentes. Observa cómo los puntos de anclaje de los hilos cada vez están más bajos siguiendo esta escalera invertida, de manera que los hilos del fondo son más cortos y los hilos más cercanos son más largos. Esto supone que los péndulos más alejados tienen un período más pequeño, a menor longitud, menor período, que los péndulos que están más próximos, que al tener una mayor longitud de los hilos, el período es más largo. Esto supone que los más cercanos van a describir el movimiento de oscilación con un período más largo, por tanto son más lentos en el movimiento, mientras que los del fondo describen el movimiento con un período más corto, por tanto son más rápidos. Observa que esta barra, que gira en torno a este eje, permite, al desplazarse hacia el lado derecho, mover todos los péndulos al mismo tiempo hacia el lado derecho,
de manera que se liberan en el mismo instante. Lo mismo ocurre cuando se desplaza hacia el lado izquierdo. Es decir, lo que pretendemos hacer es poner en marcha todos los péndulos en el mismo instante, de manera que al tener periodos diferentes van a empezar a moverse de acuerdo cada uno de ellos con su correspondiente periodo, y ese movimiento inicial rápidamente se va a convertir en un movimiento caótico en el cual los péndulos parecen oscilar de forma desordenada. Sin embargo, cuando transcurra un tiempo igual al mínimo común múltiplo de los periodos de todos ellos, de nuevo se encontrará en el mismo punto. Observa un vídeo que hemos grabado en ese mismo lugar. Movemos los péndulos todos hacia un lado para iniciar el movimiento de todos ellos al mismo instante y aparece una serpiente multicolor que rápidamente desaparece debido a que los péndulos oscilan con periodos diferentes. Al cabo de un cierto rato, los movimientos de los péndulos parecen guardar una cierta relación, de manera que rápidamente de nuevo vuelven a oscilar cada uno de ellos según el periodo correspondiente de forma caótica. Habrá que esperar un rato hasta comprobar de nuevo cómo vuelve a aparecer esa cierta regularidad y tal como hemos indicado anteriormente, cuando el tiempo sea igual al mínimo común múltiplo de los periodos de todos los péndulos, todos ellos oscilarán en la misma línea como al principio. Después volverá de nuevo a repetirse el baile, de manera que otra vez el movimiento parecerá caótico. La calidad de este vídeo no es demasiado buena, pero lo suficientemente interesante como para poder ver el efecto que se pretende. Si quieres verlo en una imagen más nítida, la propia Casa de las Ciencias de La Coruña colgó un vídeo en YouTube que se titula Baile de serpiente de péndulos. Está mejor iluminado que el que yo te estoy mostrando y en él podrás observar mejor el efecto que pretendo que visualices. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.